Muy bien, y para discutir los aspectos internos de esta carta y sus implicaciones, tenemos con nosotros a la doctora Silvia Escobar, presidenta de Terpel. Ella es no solamente una de las signatarias de esta carta entre 400 empresarios, sino que además tiene un punto de vista bastante específico sobre lo que significa el rol empresarial en este momento en este acuerdo. Bienvenida, Silvia, a Red Más Noticias. Gracias, Mauricio. Bueno, lo primero que me causa curiosidad, doctora Silvia, es lo siguiente. Los empresarios habían mantenido una cierta distancia frente a lo que era el proceso de paz. A veces se pronunciaba el Consejo Gremial, a veces la ANDI, pero uno en general decía, hay empresarios por el sí y por el no, y nadie los ve peleando mucho o nadie los ve discutiendo mucho. Entre estos 400 hay algunos que defendieron el sí, otros que defendieron el no y reaccionaron rapidísimo. ¿Qué pasa con el sector empresarial frente a la situación actual del país? Mauricio, yo creo que los empresarios no podemos ser ajenos a un momento histórico como el que estamos viviendo en Colombia. Yo creo que no hemos estado alejados de este proceso, creo que hemos estado muy cerca, es decir, muchos de nosotros además hemos estado inclusive en las negociaciones, también muchos de los empresarios han hecho lo que se ha llamado la pedagogía frente al proceso, se han hecho estudios, se han hecho análisis, se ha hecho divulgación. Y después del plebiscito yo creo que ya no podemos estar hablando del sí o del no, de los que estuvimos de acuerdo, los que no, sino que tenemos que unirnos todos y que el país entero sepa que independientemente de las cosas que se puedan mejorar, lo que necesitamos en este país en este momento es llegar a un acuerdo, a un pacto nacional, donde lo más pronto posible, haciendo lo que a cada uno nos corresponde, lleguemos a esa paz que tanto necesitamos. Otra cosa, doctora Silvia, que llama mucho la atención de esta carta es que los empresarios no solamente opinan que hay que avanzar y demás, sino que ofrecen su concurso para promover y llegar a un acuerdo. Ustedes, sé que es difícil que haya un común denominador entre los 400, pero algunos de ustedes han visualizado un rol activo de parte del empresariado en esta coyuntura, más que lanzar la carta, que ya es bastante, pero eso, ese concurso para llegar a un acuerdo, ¿cómo lo visualizan ustedes? Claro, Mauricio, yo creo que de nuevo el tema no es estar viendo lo que pasa enfrente, sino realmente participar de esto. Para mí, digamos, todo lo que están haciendo los jóvenes en todo el país, el plantón que llaman en la Plaza de Bolívar en Bogotá, las marchas en Medellín, las marchas en otros sitios, que están haciendo los jóvenes y los estudiantes en Bogotá son una muestra de lo que cada uno podemos hacer desde el punto donde estamos. En el caso de los empresarios, además de mostrar nuestra necesidad y nuestra voluntad para que esto salga adelante, muchas veces se encuentra que los empresarios, al tener un papel un poco más neutral, aunque nunca va a ser neutral, si logran ser mediadores en algunos puntos del acuerdo donde haya diferencias, obviamente estamos para eso, pero además yo quiero hacer un énfasis en que desde atrás estamos pensando en cómo apoyar todo el proceso de paz, no solo en el acuerdo de ahorita, que yo creo que es urgente, sino en lo más importante, que es en el desarrollo del acuerdo más adelante, que es en el tema de verificación, en el tema de participación en los espacios que se abren, en el tema de capacitación de muchos procesos productivos, en el tema de recibir reintegrados en la vida laboral. Es decir, hay muchas cosas que hemos ofrecido los empresarios para que estos acuerdos lleguen a un final feliz, que es la paz para todos los colombianos. Doctora Silvia, en este momento estamos visualizando una discusión, esperamos sea constructiva, entre el gobierno y los voceros del no. Y algunos analistas interpretan que el gobierno tiene mucho afán en llegar a un ajuste del acuerdo y de hecho, el presidente Santos, en su alocución del día de hoy, refiriéndose al ELN, habló del acuerdo y dijo, hombre, por favor, los voceros del no, esto tiene que ser rapidito. Y mientras tanto, visualizan que los voceros del no podrían no tener afán e inclusive tratar de llevar este tema hasta la precampaña electoral del 2018.
¿Cuándo reaccionarán nuevamente los empresarios para pedir que esto se resuelva rápidamente? ¿Al cabo de cuánto tiempo ustedes dicen, hombre, nos volvemos a reunir y nos volvemos a pronunciar porque esto no está avanzando? Pues Mauricio, yo creo que la carta de hoy precisamente es un llamado al afán en este tema. Llevamos ya más de 4 años negociando, creo que se llegó a lo que en algún momento se llamaba el mejor acuerdo posible. Pareciera que ese mejor acuerdo posible puede ser aún mejor, vamos a ver en cuántos puntos, pero estos momentos de transición no son buenos para el país. Tenemos muchas cosas para decidir, teníamos mucho camino por adelantar, y si volvemos a pararnos en un proceso largo, pues hay muchas cosas que se quedan en hold. Hay decisiones de inversión, hay decisiones laborales, hay decisiones tributarias, ¿por qué no decirlos? Todo el tema fiscal del país, que necesita que avancemos. Entonces yo sí creo que no podemos quedarnos 4 años más negociando, y yo por lo menos, y no estoy hablando aquí en nombre de nadie diferente a lo que yo pueda pensar, creo que sí hay afán. Si tú me dices una fecha, no sé cuál será esa fecha, pero por mí todos los días estaría preguntando qué pasó, por qué no ha salido un acuerdo, porque este no es el primer día. Llevamos, como te digo, más de 4 años, entonces cualquier alargue se justifica si logramos en conciencia y con cosas que sean posibles mejorar el acuerdo, pero no dentro de 5 o dentro de 10 años, porque el país necesita avanzar en otros temas. Ahí está una voz de los empresarios que dice, en esto sí hay afán. Muchas gracias, doctora Silvia Escobar, presidenta de Terpel y una de las signatarias de esta carta importantísima, además de 400 empresarios, pidiendo que haya un acuerdo muy pronto entre los voceros del no, el gobierno y, por supuesto, las FARC. Bienvenida y gracias. Gracias, Mauricio.